Mis hermanas me exigieron que les dejara alquilar mi casa de vacaciones para sacar ganancia. Cuando me negué, sus esposos entraron a la fuerza y ahora están enfrentando cargos. Esto pasó hoy. Mis papás decidieron hacer una barbacoa porque, bueno, supongo que eso es lo que hacen los adultos. Yo no quería ir, la verdad es que no me llevo bien ni con mis dos hermanas, ni con sus esposos, ni con sus hijos. Mi esposa y yo no tenemos hijos, y aunque a veces eso incomoda a los demás, para nosotros es perfecto. Pero mi mamá empezó a presionar, esta vez directamente a mi esposa. En resumen, terminamos yendo. Cuando llegamos ya había como 20 personas. Mis hermanas y sus esposos estaban bastante tomados, o sea, borrachos. Mi mamá estaba totalmente absorbida tratando de controlar a los sobrinos, que tienen entre 7 y 11 años. Mi papá, como siempre, se había ido estratégicamente al área del jacuzzi, con una hielera llena de cervezas. A veces creo que es el más sabio de todos. Mi esposa y yo tratamos de disfrutar. Platicamos con algunos invitados aleatorios, comimos algo, nos tomamos una margarita frozen, pero claro, mis hermanas y sus esposos no podían dejarlo pasar. Se turnaban para criticarnos, que por llegar tarde, que por no traer traje de baño, que por arruinar la vibra. Lo de siempre, un típico convivio suburbano de verano con un toque de veneno familiar. Y luego, como si fuera coreografiado, dos de los niños corren directo hacia una vecina que estaba parada junto a la piscina y la empujan. La vecina estaba parada en las escaleras de la piscina. Se tropezó pero no cayó. Solo se mojó un poco. Aún así, se notaba que estaba muy molesta. No dijo nada, solo agarró su toalla, se secó y se fue. ¿Y qué hicieron mis hermanas y sus esposos? Se rieron. Para ellos fue divertidísimo. Un rato después yo estaba platicando con alguien a unos pasos de la alberca cuando de reojo veo a 3 niños corriendo hacia mí con toda la intención de empujarme. Era obvio, ahora yo era el objetivo, pero no soy tan fácil de agarrar. Me hice a un lado justo a tiempo y los 3 se fueron de lleno al agua. La mayoría de los invitados, incluyendo mi esposa y yo, nos reímos. Parecía una travesura inofensiva, pero ahí fue donde todo empezó a descontrolarse. Las mamás, mis hermanas, ya completamente borrachas, se pusieron histéricas. Resulta que 2 de los niños ni siquiera sabían nadar, aunque traían traje de baño. Eso no lo sabíamos nadie. Yo no traía ropa de baño, así que me alejé. Otros adultos los ayudaron a salir del agua. Los niños salieron llorando como si se hubieran roto algo. Y justo ahí fue donde todo explotó. Los 4 papás borrachos, mis cuñados, empezaron a gritarle a todo el mundo, pero especialmente a mí. Según ellos, yo casi dejo que sus hijos se ahogaran. Sí, así de ridículo. Además, 2 de los niños estaban grabando la broma con los iPhones de sus papás, que ahora estaban en el fondo de la piscina. Imagina la escena. Uno de mis cuñados decidió meterse al agua para recuperar los teléfonos, pero entre lo borracho que estaba y lo mucho que pesa, no logró nada. Nadie más quiso ayudar. Y no los culpo. Mis hermanas seguían gritando como si se tratara de un secuestro. Ahí fue cuando les dije lo obvio. No es mi responsabilidad cuidar a sus hijos. Si algo hubiera pasado, la culpa era suya, no mía. Y bueno, los gritos subieron de tono, volaron acusaciones. Mi esposa y yo nos fuimos justo cuando el otro cuñado se tropezó y cayó de cara, todo mientras nos gritaba. Y ahora andan diciendo que debí haber dejado que los niños me empujaran a la piscina para que se divirtieran y me arruinaran el teléfono. Increíble. Dato extra, mi papá por supuesto nunca salió del jacuzzi, se quedó ahí como si nada. Me di cuenta de algo importante, son niños, sí, y estaban jugando. El problema no son ellos,
El problema es que sus papás les han hecho creer que todo está permitido. Eso dice muchísimo más de ellos que de los chicos. Y sinceramente, ojalá no hubiéramos ido. Me gusta ver a mis papás y algunos vecinos me caen bien, pero mis hermanas y sus esposos me drenan. Es como mezclar agua con aceite. No funciona. Nunca fui cercano a mis hermanas. Me llevan 8 y 10 años. Vivimos vidas muy distintas y con sus esposos ni hablar. No es que sean malas personas, pero simplemente no tenemos nada en común. Y si algo sé con certeza, es que nos envidian. Lo notas en cada mirada, en cada comentario. Mis hermanas son amas de casa, sus esposos ganan bien, uno incluso más que yo, pero mi esposa y yo somos profesionales. No tenemos hijos, somos organizados con el dinero, tenemos inversiones, no andamos en coches llenos de juguetes y podemos darnos el lujo de viajar 1 o 2 veces al año. Y eso les molesta muchísimo, lo sienten como una ofensa personal. Por eso tienen esos comportamientos mezquinos con nosotros, constantemente. Por eso yo no quería ir. No vale la pena. Pero mi esposa siempre trata de ver el lado positivo, incluso cuando se trata de mi familia. Aunque esta vez sentí que ella también llegó a su límite. Mi papá es muy relajado. Siempre le gustó estar rodeado de gente. Trabajó en ventas toda su vida y ahora que está jubilado, solo quiere que todos se diviertan. Él y 2 vecinos se quedaron en el jacuzzi viendo el circo desde la distancia. Mi mamá también es buena onda, pero lo que pasó esa tarde la dejó bastante afectada. Los niños están bien. Cuando nos fuimos, ya estaban adentro viendo la tele. Son 5, tienen 7, 9, 10 y 11 años. Los que intentaron empujarme fueron los 2 de 10 y el de 9. Sospecho que la de 11 fue la que los convenció. Ella siempre ha sido la que manda. Y eso que este no es el post original completo. Tuve que recortarlo por límite de caracteres. Mis papás siempre han sido muy sociables. Tienen esa casa perfecta para reuniones. Siempre inventan una excusa para juntar a la familia. Esta vez, como una de mis hermanas estaba de vacaciones para el 4 de julio, decidieron hacer una especie de fiesta falsa del 4 de julio. Pusieron banderas, decoración roja, blanca y azul, máquina de margaritas, parrilla, hasta prometieron chispitas para los niños. Pero mis sobrinos eran los únicos niños ahí. Todos los vecinos son adultos mayores. Y algo más, siempre me dijeron que mis sobrinos sabían nadar bien, que usan la piscina todo el tiempo. El de 7 años está aprendiendo, pero ama el agua. Así que cuando mi hermana gritó que no sabían nadar, fue puro show, solo quería culpar a alguien más. Y así terminó esa reunión, con gritos, acusaciones y un sabor amargo que solo era el inicio del caos. Después de irnos de esa pesadilla de fiesta, el caos no terminó. De hecho, recién empezaba. Mi cuñado borracho, el que se cayó de cara, terminó en urgencias. Necesitaba puntos en la cara. Estaba tan ebrio que no podía manejar, así que mi papá lo llevó. Y estaba furioso. Nunca lo había visto así. Esa misma noche, mi hermana mayor arrancó un chat grupal familiar. Y lo que escribió fue simplemente asqueroso. Mis cuñados se sumaron con comentarios igual de ofensivos. Mi esposa y yo bloqueamos a los 4 sin dudar. Poco después mi mamá me llamó. Estaba destruida por todo lo que se había dicho. Mis papás también estaban en ese chat y, honestamente, no los culpo por estar en shock. Fue tanto el desastre que al día siguiente, un domingo, mis papás exigieron que mis hermanas y sus esposos fueran a su casa sin los niños. Querían poner reglas, así, literal. Eso fue lo que dijo mi mamá. El resultado, una disculpa medio forzada enviada desde el teléfono de mi mamá. Por suerte, mi esposa estaba conmigo cuando llamaron. Su mirada de acero me ayudó a mantener la calma. Solo les dije: gracias.
y que no veía necesidad de hablar más del tema. Pensé que eso lo calmaba todo, así que los desbloqueé. Esa misma noche, uno de mis cuñados me manda un mensaje, que cuánto costaban los teléfonos y cuándo pensaba pagar por ellos. ¿Perdón? Le contesté con un nunca. Hice una captura de pantalla y se la mandé a mis papás. Les dije que ya habíamos tenido suficiente con este drama. Ahí fue cuando mi esposa y yo tomamos una decisión importante: romper todo contacto con mis hermanas y sus esposos. Y además, les dijimos a mis papás que no queríamos que nos invitaran a ninguna reunión familiar si ellos iban a estar presentes. Y los bloqueamos otra vez. Eso fue lo que desató el verdadero caos, porque entonces mi papá los llamó y los regañó como nunca antes. La llamada de mi papá fue un antes y un después. Les dijo que los nietos ya no eran bienvenidos en su casa por tiempo indefinido. Eso los dejó helados, especialmente porque mi mamá solía cuidar a los niños gratis. Básicamente, les cerraron una puerta clave. Pero eso no fue todo. Mi papá también les prohibió el acceso a la casa de vacaciones y les soltó la bomba que venía guardando hace años. La casa no es nuestra, es de tu hermano y su esposa. Fue como si les hubieran pegado con un ladrillo, completamente en shock. Verás, mis hermanas siempre usaban esa casa como si fuera suya. Incluso la prestaban a amigos para fines de semana. Pero la verdad es que yo la compré para mis papás. Siempre habían soñado con un lugar en las montañas. La idea era regalárselas sin que mis hermanas supieran que era nuestra. Todo esto justamente para evitar este tipo de drama familiar. Pero el secreto ya no existe. Un par de días después, mis hermanas y sus esposos se presentaron en mi casa sin avisar. Querían disculparse en persona, pero no estábamos. Estábamos cenando fuera. Dejaron una nota y no se quedaron ahí. Una de ellas incluso me llamó al trabajo. La mandé directo al buzón. Mi esposa y yo ya habíamos tomado una decisión firme: mantener el contacto cero por tiempo indefinido. No hemos hablado con ellos en más de 3 semanas. Y honestamente, no los extrañamos. Al contrario, nuestras vidas están mucho más tranquilas sin ellos. Es increíble cuánto estrés constante te puede generar alguien sin que te des cuenta, hasta que desaparece. Mis hermanas no son tóxicas en el sentido clásico. No son malvadas, solo son agotadoras y mezquinas. Y después de todo lo que pasó, aunque técnicamente la casa de vacaciones es nuestra, seguimos dejándola en manos de mis papás. Ellos deciden quién puede usarla cuando no están. Nosotros solo pagamos los gastos y los impuestos. Pero ahora, después de todo este lío, tenemos claridad sobre el futuro. Antes pensaba hacerme cargo cuando mis papás envejecieran, asignar turnos, mantener la casa, todo eso. Pero ahora simplemente vamos a venderla. Y si queremos volver a las montañas, mejor alquilamos un Airbnb. Mis papás no son tontos, pero sí muy relajados. Tienen esa filosofía de vive y deja vivir. Supongo que eventualmente van a suavizarse con todo esto. Pero nosotros no vamos a ir a ninguna reunión familiar si mis hermanas están presentes. Punto. Y acá viene una parte que sinceramente sé que les dolió mucho a ellas. Ahora viven con miedo de que yo les quite por completo el acceso a la cabaña. Y aunque no lo voy a hacer, porque sigue siendo decisión de mis papás, el sueño de una de ellas de construir un complejo familiar ahí murió completamente. Hace tiempo me enteré de que tenía esa fantasía, casas para todos en el terreno, pero ese lugar, por su ubicación, sí permitiría construir al menos 3 casas con vista panorámica. Lástima que lo único que realmente quieren es seguir sacando provecho, porque arrepentidas, sinceramente, no están. Lo que vino después me sorprendió incluso a mí. Resulta que mientras todo este drama explotaba, mis hermanas tenían otros problemas más grandes y los estaban ocultando.
La mayor le confesó a mi mamá que están hasta el cuello de deudas, tarjetas de crédito al máximo, pagos de auto atrasados, a punto de perderlo todo. Y el colmo, todo ese tiempo que supuestamente iban a la casa de vacaciones, la estaban alquilando. Sí, la alquilaban por su cuenta. Estamos hablando de más de $2,000 por fin de semana, hasta $4,000 por semana completa. Y lo hizo durante años, un alquiler al mes al menos, y todo el dinero para ellos. La casa que yo compré para mis papás, usada como negocio familiar sin que nadie supiera. Ahora que ya no tienen acceso, tuvo que cancelar una reserva que ya tenía hecha. Está desesperada, cree que van a perder todo. ¿Y la otra hermana? Sabía todo y no dijo nada. Sospecho que también lo hizo alguna vez. Una vez fui a dejar un vehículo todoterreno y me encontré con una familia que dijo estar hospedándose allí con mi hermana y su familia. En su momento lo dejé pasar, pero ahora todo encaja. Mis papás me contaron esto porque sabían que pronto mis hermanas vendrían a presionarme directamente, y no se equivocaron. El jueves mis hermanas llegaron otra vez a mi casa, esta vez sin sus esposos, y se quedaron esperando afuera hasta que llegué. Tuve que elegir pelear en la calle, dejar que hicieran un escándalo si entraba sin decir nada, o dejarlas pasar. Elegí lo último. La mayor empezó con su historia de lástima y la menor la apoyaba como si fueran un dúo ensayado. Querían convencerme de que tenía que dejarles usar la casa de las montañas otra vez. Y como si no fuera suficiente, me dijeron que había sido un mal hermano, que ya era hora de que diera la cara y me comprometiera a pagarles la universidad a sus hijos. Porque claro, para eso está la familia. Las dejé hablar y él las escuché. Y después las confronté con todo lo que ya sabía. Ahí fue cuando todo se fue al carajo. Empezaron las negaciones, después el llanto, después los gritos. Y sí, les dije cosas muy feas, pero nada que no fuera cierto. Duró más de una hora de insultos, reclamos, gritos que todavía siento zumbando en los oídos. Cuando por fin se fueron, me metí a bañar, me tiré en la cama, agotado. Y cuando mi esposa llegó, lo primero que me dijo fue que tuvo que bloquear más números, porque mis hermanas estaban llamando desde nuevas líneas. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar? Después de ese enfrentamiento brutal, mis papás me mandaron un mensaje. Querían que los llamara. Yo sabía que mis hermanas ya les habían contado su versión torcida de los hechos, pero sinceramente no tenía energía para revivir todo ese infierno otra vez. Así que hice lo único que tenía fuerzas para hacer. Fui hasta la casa de vacaciones, puse un candado con cadena gruesa en la entrada y me guardé la única llave. Supuse que eso bastaría para mantenerlas lejos, y si no, bueno, que caminen los 400 metros de subida hasta la casa. Dudo que lo hagan. Pocos días después, mis papás me dijeron que ya no quieren hacerse cargo de la casa. Mis hermanas los estaban presionando para que intercedieran por ellas, y ellos simplemente se rindieron. Básicamente me entregaron la responsabilidad total del lugar. Ahora es mi problema. Hasta ese momento mis papás se encargaban de todo. Coordinar quién la usaba, el mantenimiento, reponer cosas, pero ya no quieren estar en medio de esto. No los culpo, pero sí me decepciona un poco. La casa era para ellos, y sí la usaban bastante. El punto es que ahora nadie puede acceder sin pasar por mí, y eso cambia toda la dinámica. Tomé varias medidas, cerré el portón con candado de alta seguridad, reinicié todos los códigos de las puertas, instalé cámaras de seguridad. El técnico que vino incluso me convenció de poner una cámara con vista al valle. Carísimo, pero valió la pena por la tranquilidad que da. Además de las cámaras, también puse letreros avisando que la propiedad está monitoreada y un cierre de seguridad en la válvula principal de agua.
Solo mi esposa y yo sabemos dónde está la llave. Sin eso no hay forma de encender el agua. Y aún así, no se detuvieron. La semana pasada recibí llamadas en mi oficina de mis dos cuñados. Querían negociar el uso de la casa. El primero, el mayor, había ido con amigos a pasar el fin de semana y se topó con el candado. Estaba furioso y avergonzado de que lo hubieran bloqueado. Durante la llamada pasaba de suplicar a hacerse la víctima y en un momento me amenazó con arrancar el portón del suelo. Sí, literalmente dijo eso. También admitió que alquilaban la casa a amigos y que estaban perdiendo dinero por mi culpa, que yo debía reembolsarles lo que ya habían cobrado. ¿Yo reembolsarles? Por poco me río en su cara. El segundo cuñado sonaba más forzado, como si lo hubieran obligado a llamar. Apenas discutió cuando le dije que no pensara en volver a poner un pie ahí. Así que fui claro, no pueden usar la casa, no insistan más. Se terminó. A esta altura empecé a considerar seriamente venderla. Mi esposa y yo no la usamos lo suficiente, no habrá más reuniones familiares ahí. Y si la vendo ahora, duplico la inversión. Tiene 3 lotes, vistas increíbles y está al final de un camino privado. Pero quizá espere un poco más. Venderla ahora sería muy impulsivo. En este punto ya no tengo contacto con mis hermanas y no tengo planes de que eso cambie. No sé cuál es su situación actual con mis papás, ni me interesa saberlo. Lo positivo, la semana pasada salimos a cenar con mis papás. Fue una tarde tranquila, nadie mencionó el tema. Mi mamá nos puso al tanto de los sobrinos, dice que sigue viéndolos pero en sus casas. Y ahí me contaron algo que casi me hace reír de la ironía. Mis hermanas los estaban presionando para que me pidieran abrir la casa de vacaciones para Acción de Gracias. Durante años, celebrar ahí se volvió tradición familiar, excepto para nosotros. Mi esposa y yo solo fuimos una vez en 6 años. Mi papá se negó rotundamente a pedirme nada. Sabía que iba a decir que no. Entonces se les ocurrió un plan brillante. Les dijeron a todos que sí iban a organizar Acción de Gracias. Pero si querían hacerlo en la casa de las montañas, tenían que compartir el costo de alquilar un Airbnb y pagar por adelantado. Si no, harían la cena en su casa, o una de mis hermanas podría organizarla. Eso provocó una pelea entre ellas. La hermana del medio estaba dispuesta a rentar el Airbnb, pero la mayor no tiene un peso. La fecha límite para comprometerse con el alquiler ya pasó, así que la cena será en casa de mis papás. Nosotros no iremos. Ellos nos pidieron que no vendamos la casa todavía, que aún les gustaría usarla de vez en cuando el ambiente esté más calmado, y lo entiendo. Tal vez lo dicen porque todavía sueñan con que un día la familia vuelva a unirse ahí, pero eso simplemente no va a pasar. Mi esposa y yo seguimos con contacto cero, ni con mis hermanas, ni con sus esposos, pero eso no los detiene. Ambas han empezado a llamar desde números nuevos, bendito Google Voice, dejando mensajes donde dicen que, por el bien de nuestros papás, deberíamos reunirnos a hablar sobre cómo todos podemos usar la casa familiar. También llamaron a mi esposa, menos mal que ya tenemos el reflejo automático de no contestar si no reconocemos el número. Honestamente, no sé si están delirando o si de verdad creen que pueden manipularnos otra vez. Mis papás me contaron que mi hermana mayor y su esposo están devolviendo sus autos de arrendamiento, un SUV y una camioneta gigante, y están vendiendo sus motos acuáticas y otras cosas que nunca debieron haber comprado. Eso va a ser un golpe durísimo para ella. Siempre fue muy presumida. No le va a gustar que la vean manejando un coche más viejo, más pequeño, más realista. Y su esposo, el cuñado con el ego de acero, tiene tatuado el logo de la marca de su camioneta. Sí, literal. Eso ya te dice todo lo que necesitas saber sobre él.
Mucha gente me ha sugerido que convierta la casa en un Airbnb, que podría sacarle provecho, pero sinceramente, ni loco. Generaría dinero, sí, pero también traería drama, estrés para mis papás y más desgaste en la propiedad. Y ni hablar de mover todas las cosas personales que tienen allá. Sería un caos logístico que no vale la pena. Escribí todo esto ayer, pero esperé a calmarme un poco antes de publicarlo. No funcionó, sigo igual de alterado. Hasta hace unos días pensaba que todo se había calmado. No había noticias de mis hermanas. Mis papás fueron a pasar unos días a la casa de vacaciones y lo disfrutaron. David, el administrador que contraté, ha sido increíble. Incluso nos manda fotos de atardeceres, ciervos, cosas que nos devuelven algo de paz. Y por un segundo pensé que iba a poder volver yo también. Tenía ganas. Pero el viernes, después de Acción de Gracias, todo se volvió a ir al demonio. Mis cuñados fueron a la casa, usaron una herramienta eléctrica para cortar la cadena del portón y dañaron la estructura. Luego intentaron forzar la puerta principal, arruinaron la cerradura y dejaron marcas profundas. Al final, entraron por la puerta de servicio, también forzaron una puerta interna y se metieron al granero. ¿Para qué? Ni idea. Lo peor, cuando salían, se toparon con la policía y con David. Él había recibido notificaciones del sistema de cámaras, vio todo y llamó al sheriff. Allá meterse a una casa vacía es cosa seria. Suelen ser robos vinculados al tráfico, así que no hubo contemplación. Cuando los arrestaron, perdieron la cabeza. Gritaron que me iban a partir la cara. Lo dijeron frente a los oficiales. David y la oficina del sheriff intentaron llamarnos, pero nosotros estábamos con los papás de mi esposa y habíamos dejado los teléfonos en el coche, así que los detuvieron por todo, tal como yo hubiera pedido. No supe nada hasta esa noche, cuando revisamos el celular volviendo a casa. Un montón de llamadas perdidas, mensajes de mi mamá, mi papá, David, la oficina del sheriff. Yo estaba de buen humor, habíamos tenido un gran día, pero cuando empecé a leer lo que había pasado, todo se me vino abajo. Mi esposa fue la que me leyó los mensajes en el coche. Cuando llegamos ya tenía una idea general. Me forcé a mantener la calma, a no explotar. Spoiler, no lo logré. Llamé a David, me contó todo con detalles. Me llené de rabia. Después llamé a la oficina del sheriff y les dejé claro que no había ningún malentendido. Es mi propiedad, no tenían ningún derecho de estar ahí y quiero proceder legalmente. Financial. Esa noche no pude dormir. El sábado por la tarde llamé a mis papás. Estaban devastados. Mi mamá lloraba desconsoladamente. Me pidió que retirara los cargos. Dijo que todo había sido un malentendido. Me partió el alma. Pero le dije que no pensaba hacer nada hasta hablar con un abogado y que no perdonaría nada hasta que me pagaran cada centavo de los daños. Literalmente, cada centavo. Mi papá fue más racional. Me dijo que tal vez ya era hora de un nuevo comienzo, pero también dijo que mis cuñados debían hacerse responsables. No he ido a la casa todavía. Sé que si veo los daños con mis propios ojos, voy a perder el control. Las fotos ya fueron suficientes. Tal vez vaya mañana o el miércoles. Mientras tanto, dejé mensajes a 2 amigos abogados. Quiero demandarlos. No sé si es posible, pero quiero órdenes de restricción. Tengo los mensajes de texto que me mandaron. Todo podría servir. Ya no hay espacio para suavidades. Se acabaron los guantes de seda. Un par de días después, me llega un sobre por mensajería a la oficina. Adentro había una carta firmada por mis 2 cuñados y un cheque de caja por $5,000. La carta me dejó helado. Era una disculpa, pero una de esas que, aunque inesperada, sonaba sincera. Admitían que entraron por la fuerza, reconocían que estuvo mal, decían que ese dinero era para cubrir los daños y que pagarían más si era necesario.
También prometía no volver a acercarse a la casa de vacaciones, a menos que mi esposa y yo los invitáramos expresamente, y me pedían que por favor hiciera lo posible por retirar los cargos. Aceptaban firmar órdenes de restricción o lo que hiciera falta. No lo podía creer. Ya tenía cita con un abogado para hablar de demandarlos. Le conté lo que había recibido y me dijo: no deposites el cheque todavía. Nos reunimos ese mismo día. Me explicó que sí, podíamos demandar y probablemente ganaríamos, pero el proceso tomaría años, sería costoso desde el día 1 y tal vez nunca veríamos un centavo más. Su consejo fue llegar a un acuerdo y redactar un documento de liberación mutua, como si fuera una orden de alejamiento civil, algo que dejara todo por escrito, cerrado y legalmente claro. Le pedí a David, el administrador de la casa, que me hiciera una cotización precisa de todos los daños. Me la entregó al día siguiente, unos $4,000 en total, la mayor parte para reemplazar la puerta principal. Mi abogado se puso en contacto con mis cuñados, les explicó nuestra propuesta, les recomendó que consiguieran sus propios abogados y les dio las condiciones del acuerdo. Ambos aceptaron. Uno de ellos dijo que solo podían pagar los daños o contratar un abogado, no ambos, y que sabían que no tenían defensa alguna. Su mayor miedo era perder sus trabajos si los cargos seguían. También contactamos a la fiscalía local. El abogado cree que probablemente estarán dispuestos a eliminar los cargos si ya se pagaron los daños y no tienen antecedentes. Eso sí, me recomendó mantener contacto cero con ellos durante al menos 6 meses y que cumpliéramos todo lo firmado al pie de la letra. Al parecer, mis cuñados finalmente entendieron qué estaba en juego: abogados, multas, reputación, incluso cárcel, aunque fueran pocos días. Uno de ellos tiene una autorización de seguridad en su trabajo. Eso podría costarles su carrera. El acuerdo es perfecto, pero cierra el capítulo legal y financiero. No creo que vuelva a tener una relación civil con ellos. Y está bien, lo único que quiero ahora es paz. Recibir esa disculpa por escrito fue algo que no esperaba y, sorprendentemente, significó más de lo que creí. El dinero sinceramente me da igual, pero lo acepto sin culpa. Y sí, casi seguro fue mi hermana del medio y su esposo quienes consiguieron el dinero. El cheque es de la cooperativa de crédito donde él trabaja. Una vez que todos firmen, voy a ir a hacer una última actualización, quizás solo edite el mismo post, pero al menos ya puedo empezar a respirar diferente. Escribir todo esto me ayudó a pensar con más claridad. También me ayudó leer los comentarios, las ideas, los apoyos, incluso las críticas. De verdad, gracias. Tuve que hacer un esfuerzo enorme por no ser vengativo, y ahora, con todo lo que pasó, me alegra no haber caído en eso. Si más adelante vuelven con más drama, puede que me arrepienta, pero si cumplen con el acuerdo, tal vez esto nunca se repita. La dinámica familiar, como muchos han dicho, ya está rota. A mis papás solo les dije que estamos intentando arreglar las cosas, nada más. Ellos probablemente tengan sus opiniones, pero tuve que hacer lo que era mejor para mí y para mi esposa. Supongo que mis hermanas les han contado una versión completamente torcida de lo que pasó. Otra más. Ya estoy acostumbrado. La verdad, este acuerdo solo formaliza lo que ya era una realidad. No hay relación y no quiero que la haya. ¿Mis hermanas siempre fueron así? No lo sé. Nunca fuimos cercanos, pero tampoco enemigos. Viendo en retrospectiva, creo que todo cambió cuando compré una casa a los 25. Ninguna de ellas tenía casa propia en ese momento. No les gustó. Y se puso peor cuando conocí a mi esposa. Ella viene de una familia con dinero, y para ese entonces a mí también me iba bastante bien. Nos acusaron de elitistas. Cuando nos casamos, yo vendí mi casa y me mudé con ella. Nuestra boda fue elegante, pero nada desproporcionado.
Aún así, mis hermanas estaban visiblemente molestas, celosas. Desde entonces, su comportamiento se volvió cada vez más mezquino, y por eso empezamos a tomar distancia. La venta de mi casa, ser frugal, no tener hipoteca, todo eso fue lo que me permitió comprar la casa de vacaciones para mis papás. Ellos aceptaron mantenerlo en secreto porque sabían que mis hermanas se pondrían horribles si sabían la verdad. Y tenían razón. Hasta que explotó todo, yo pensaba que estábamos más o menos bien, que podíamos tolerarnos, que éramos distintos, pero no enemigos. Ahora sé la verdad, y si tengo que resumirlo todo en una frase, sería esta. Mi pequeña fantasía en este punto es no volver a saber nada de ellos jamás,